Vamos a hablar de esto con Heriberto Manuel Galindo. Él fue embajador de México en Cuba, estuvo en La Habana varios años y también fue cónsul general de nuestro país en Chicago, diputado federal y también senador de la República. Qué gusto saludarlo, Heriberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Salvador. Me da mucho gusto saludarte a ti, al auditorio y al público en ¿Cómo general. ve, A tus órdenes. cómo ve la situación en Cuba? Primero empecemos por ahí, usted que estuvo en La Habana por varios años representando a nuestro país. La situación hoy se ve dramática, ya se habla de una crisis humanitaria aún antes de que cerraran el petróleo de Venezuela a Cuba. Sí, mira, bueno, en primer lugar, no estuve varios años, estuve casi un año. Ujú. Fui el último embajador del presidente Peña eh, Nieto, Ernesto Zedillo, Cedillo. Ernesto Zedillo Ponce de León. Antes estuve como cónsul general en Chicago casi 3 años. Y bueno, me impregné mucho de la vida en Cuba, eh, y valoro bastante lo que se logró, y también me preocupa la situación imperante en la isla actualmente, Ujú. dado que hay escasez de alimentos, de medicinas y de lo elemental para vivir, y que hay un segmento importante de la población que está pasando situaciones muy difíciles Sí, de pobreza extrema. Yo creo que el camino es la vía diplomática. Yo ni creo en la represión, ujú, ni creo en los radicalismos, ni en los extremismos de ninguna de las dos partes, y obviamente estoy en contra de invasiones y de bombardeos. ujú. Yo creo que la isla, el gobierno de Cuba, tiene que abrir su economía, abrir la política, ventilar a la sociedad, y que Estados Unidos debe también ser flexible. Yo creo mucho en la solución diplomática, en la flexibilidad, en el diálogo, en los acuerdos, en la discusión civilizada, pero discusión al fin, en las Claro. exigencias que planteen las dos partes. Yo creo que así como el presidente Trump recibió al presidente de Colombia, Petro, puede recibir al presidente de Cuba, Díaz Canel, dialogar, llegar a acuerdos, ni modo. En la isla van a tener que ser flexibles, en Claro. Cuba también, para abrir, para que haya prosperidad, para que haya atracción de capitales del extranjero, que se reactive la economía, que se industrialice, que se fomente el turismo. El día, Salvador, que Cuba abra, yo sé que es un proceso gradual, que no es un Sí, proceso de la noche a de, la de la mañana. noche al día. Ujú. Cuba va a ser el Singapur del Caribe. Cuba Es va a cierto. competir fuertemente y va a superar a Panamá y a Dominicana, y a Puerto Rico. O sea, Cuba tiene mucho, Mucho mucho potencial, poder ¿no? Ujú. intelectual, académico, preparación, Claro. científico, pero le faltan recursos, no tienen dinero. Ahora, en medio de este contexto, Donald Trump ha sido claro en que está esperando una señal clara del gobierno de La Habana, del señor Miguel Díaz Canel, pues para empezar esta transición. Él ha dicho, la estrategia es pues que va a terminar por colapsar este régimen y tenemos que negociar. Incluso en la última declaración ayer o antier sobre esto dice que está dialogando ya con líderes de alto nivel en Cuba. Pero en medio de todo esto está esta exigencia de Estados Unidos para que ningún país mande petróleo a Cuba. La exigencia es bastante clara, hay una amenaza de aranceles, ha hablado en específico Sí. del petróleo mexicano, pero la presidenta mexicana insiste en que vamos a seguir enviando petróleo como ayuda humanitaria. ¿Qué piensa usted de esta decisión que toman en Palacio Yo Nacional? creo, gracias. Primero, yo creo que la línea del presidente Trump es una línea dura, Ujú. es mano dura. Es una línea asfixiante, sofocante, con deseos de que las cosas lleguen todavía a una situación más grave y más delicada de la que están. Ujú. Y que tiene razón la presidenta Claudia Sheinbaum al decir, bueno, si eso se aplica a todo el mundo y todo el mundo deja de proveer no solo petróleo, sino suministros, alimentos, medicinas, bueno, pues aquello se va a convertir en un drama de pronóstico reservado mayor que el que hoy tiene Cuba. O sea, habrá hambruna, habrá mortandad por Ujú. falta de medicinas, por falta de equipo médico,
habrá más apagones de los que hay, no habrá agua potable porque las bombas no funcionarán por Claro. falta de electricidad, los carros se quedarán parados. O sea, me parece una línea muy dura, es una manera y un estilo de gobernar del presidente Trump, es un estilo de negociar, Ujú. apretando, empujando, agrediendo, asustando, amenazando. Sí. Y bueno, yo creo que en Cuba ciertamente están conscientes de que este es un hombre que sí se atreve. Lo Claro, vimos con lo de Venezuela. claro. Entonces, el propio presidente Díaz-Canel en una reunión del Consejo del El partido. General del Partido Comunista Ujú. dijo, hemos cometido Sí, sí, errores, tenemos que reconoció. reconocerlos, Ujú. tenemos que corregirlos. Entonces, pues eso es poner las barbas a remojar. Ujú. Y eso es estar consciente de que hay que dialogar y hay que negociar, porque si no se dialoga, si no se discute, si no se llega a acuerdos, pues entonces la situación se va a poner más difícil porque el presidente Donald Trump sí se atreve. Entonces Claro. yo creo mucho, Salvador, Sí. en la negociación, en el diálogo, en la discusión, en la exigencia de ambos lados, en llegar a acuerdos graduales. No pueden ser todos en un solo día, a lo Ujú, mejor van a ujú. ser semanas, Sí, no, meses. no Y cambios yo he drásticos, dicho, ¿no? no, digo, yo no creo en eso. O sea, Ujú. finalmente, si se atreven a negociar de verdad y aceptar la terca realidad de Cuba, donde no hay más que un solo partido político, donde Ujú. no hay No hay elecciones, democracia. hay una democracia interna en la Asamblea del Poder Popular, en los diputados, pero no es la democracia que nosotros conocemos como Claro, tal. claro. Entonces, el día que Cuba abra a la política, se permita la creación, el desarrollo de partidos políticos, de clubes o de círculos de reflexión, se abra la economía como lo hizo China, aunque China conserva un partido único, Ujú. pero vean la prosperidad que está alcanzando China. Claro, Entonces yo creo en eso, yo creo en eso. Los Estados Unidos va a exigir cosas claro, y Cuba tiene que pedir que se acabe el bloqueo y el embargo, que claro. para muchos es un argumento, ¿Y pero México? ¿Y México, se va, don y Heriberto, México qué puede tiene que hacer? volver, Porque estamos Salvador, en medio de dos fuegos, pues. sí, yo creo que México puede volver, fíjate que digo volver, Ujú. volver a ser factor de equilibrio en la región. México jugó ese rol, ese papel Muchas en décadas. épocas diferentes Ujú, sí. durante muchos gobiernos. México contribuía a paliar la situación, a negociar, a calmar, Ujú. y de alguna manera se fue sobreviviendo. Los partidos demócratas eh, permitían un acercamiento a la distensión, Ujú. aflojaban un poco. Sí, Los partidos republicanos fueron más duros, claro. Y desde Trump, Ronald pues, Reagan Trump está y los en Bush, otro nivel, ¿no? y ahora Trump en el radicalismo, Ujú. en el conservadurismo Sí. más ultra. Ahora, fíjate que hay una anécdota cortita. Ujú. Eh, el presidente George W. Bush, hijo Sí. del viejo Bush, hizo una declaración muy fea, amenazando a Cuba Ujú. de invasión. Y Sí. Fidel Castro le contestó, el comandante Castro le contestó entre sorna y metafórica, dijo, salve César, los que van a morir te saludan. Como Entonces, diciendo, como estamos riéndose, listos, pues y sí. aquí Ujú. estamos, Claro, órale, claro. invádenos, invádenos. Entonces, por favor, yo creo, yo apuesto a la sensibilidad humana Ujú. del secretario de Estado Marco Rubio, Ujú. cuyas raíces son cubanas, sus Claro, padres son claro. cubanos, sus abuelos son Sí. cubanos, él nació en Miami, Ujú. sus padres se vinieron antes del triunfo de la revolución, ojo, yo apuesto y apelo a la sensibilidad, al humanismo de él, más allá del radicalismo que tuvo como senador, Claro. hoy es secretario de Estado, yo apelo y apuesto a que él puede convencer al presidente Trump para que haya negociaciones, Ujú. negociaciones duras, ¿eh? No Claro, creas claro, sí. que blanditas. Sí, pero Y que Cuba también tendrá que exigir, y el cambio viene, Salvador, sin el duda, cambio eso es viene. inevitable. Eh,
y es por el bien del pueblo cubano, Esperemos que así que sea. abran la economía, que abran la política Ujú. y Cuba se va a ir para arriba, Salvador. Esa es mi Esperemos que así opinión. sea. Le agradezco mucho, ex embajador Heriberto Manuel Galindo Quiñones, ex embajador de México en Cuba. Muchas gracias por esta opinión y este análisis para nuestro público. Gracias, Salvador. Un abrazo Estaremos para todos. atentos a estos temas. Muchas gracias.